Buenas noches a todos los hermanos, a todos los que pueden vernos por este medio. Estamos agradecidos por poder llevar la palabra. He titulado a este mensaje El ministerio triunfante del creyente, porque he estado pensando en cuántas veces los siervos del Señor, el siervo del Señor se puede sentir desanimado, derrotado, sin energías para seguir adelante, con ganas de decir, bueno, aquí me siento y ya no quiero saber nada. Eso pasa muchas veces en la vida de muchos siervos del Señor. Y aquí qué precioso que podemos tener esta porción de las Escrituras, donde el hermano Pablo nos anima, donde el Espíritu Santo nos anima a cada uno de nosotros a seguir adelante. Pero sin duda tenemos que primeramente buscarla al Señor en oración. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Te damos gracias porque ella conoce lo profundo de nuestro corazón. En ella tenemos el consejo oportuno, tenemos el ánimo que necesitan nuestros corazones para seguir adelante. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe por medio de ella, que tu Espíritu Santo ponga luz sobre tu palabra para que podamos entenderla. Que seamos animados, Señor, que seamos consolados por ella. Queremos rogarte, Señor, que podamos encontrar a tu precioso Hijo en tus Escrituras. Señor, eso es lo más hermoso cada vez que venimos a tu palabra, poder encontrar a tu Hijo en ella, poder apreciarle, poder disfrutar de Él, porque Él es preciosísimo para nuestras vidas. Y gracias te damos porque tus Escrituras dan testimonio de Él en cada renglón de tu palabra. Así que gracias te damos por ella. Bendice nuestras vidas aún más con ella en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, como decíamos, el ministerio triunfante del creyente. Ese es el tema. Y para eso vamos a estar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Conocidos versículos por todos nosotros, muy poderosos, muy hermosos. La palabra de Dios dice así: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Qué preciosos versículos, hermanos. Sin duda que solo con leerlo podemos nosotros ser animados, y mucho más escudriñando en estos versículos. Primeramente, me llama la atención el inicio, o cómo inicia Pablo escribiendo aquí en el versículo 14. Dice, mas a Dios gracia. ¿Qué significa esto para usted, hermano? ¿Qué significa darle gracias al Señor? Darle acción de gracias al Señor. ¿Qué significa para usted? Lamentablemente, hermano, se ha convertido en una cortesía, simplemente. Así como en el mundo o en cualquier lugar, hermanos, cuando alguien nos hace un favor, gracias, gracias, simplemente una cortesía. Pero déjeme decirle que esa palabra, gracias, tiene un enorme significado. En el corazón del creyente debe estar esa palabra gracias con un significado maravilloso. ¿Qué significa esa palabra? ¿O qué representa, mejor dicho, esa palabra? Representa, hermanos, un reconocimiento de Dios como el proveedor de mi vida. ¿Está eso en tu corazón, hermano? ¿Está eso en tu mente? ¿Tienes a Dios como el proveedor de tu vida? Puedes decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor de mi vida. Tú eres el único que provee para mis necesidades. Puedes decirle con gratitud al Señor,
con un corazón desbordante. Gracias, Señor. Cada vez que vas a comer, cada vez que ves a tus hijos alimentarse, es que es algo precioso para nosotros los padres. Y puedes decirle gracias, Señor, porque tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que darle de comer a mi esposa. Gracias te doy, Señor, porque mi familia tiene que comer. Gracias, Señor, por la salud. Qué precioso es tener a Dios o reconocer en Dios como el proveedor de mi vida. Eso es algo maravilloso, eso es algo precioso. Y también es un pleno reconocimiento de Dios como el ayudador de mi vida. ¿Es Dios el ayudador de tu vida o lo tienes a Él como el ayudador de tu vida? Cuando tienes una dificultad, cuando estás pasando por un momento muy difícil, de esos momentos que quisieras mejor no salir a la calle porque estás tan triste, tan afligido, tan preocupado, pero siempre viene aquello: Dios es mi ayudador, ¿de quién temeré? Él es el único que me ayuda en los momentos difíciles. No hay nada más precioso que eso, hermano. Tener a Dios como el ayudador de mi vida, como el proveedor de mi vida, tener ese convencimiento en mi vida espiritual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, está reconociendo. ¿Sabe? Cuando usted lee las epístolas, incluso cuando usted lee el libro de los Hechos, y usted puede ver todas las cosas por las cuales tuvo que atravesar el apóstol Pablo. Aquí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, él describe todo por lo que él tuvo que pasar. Sin duda que el apóstol Pablo, cuando dice "mas a Dios gracias", no son palabras livianas, son palabras que tienen un gran peso, porque él pudo ver en su vida la provisión y la ayuda de Dios. También, hermano, esta es una palabra, la palabra gracias conlleva el rechazo a la autosuficiencia. Repito, el rechazo a la autosuficiencia. Qué triste es cuando nosotros los creyentes, en lugar de confiar en Dios, confiamos en nosotros mismos. Cuando nosotros los creyentes en nuestro ministerio, en el ministerio que Dios nos ha dado, confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestra inteligencia, confiamos en lo que nosotros sabemos, confiamos en muchas cosas, incluso ponemos la confianza en el don, y ha sido Dios el que nos ha dado ese don, pero ponemos la confianza en Él. ¿Cuántas veces pasa eso, hermano? Pues cuando una persona está plenamente agradecida con Dios, rechaza la autosuficiencia y esa persona reconoce que está de pie gracias a Dios. Reconoce que Dios es el único que puede ayudarle en los momentos difíciles, que puede ayudarle a seguir adelante en el ministerio, que puede ayudarnos en todas las cosas que nos hacen falta. Así que, hermano, mas a Dios gracias. Podemos nosotros, hermano, darle gracias a Dios. Puedo yo, sin duda, darle gracias a Dios todos los días de mi vida, porque Él ha sido bueno, porque Él nunca nos ha abandonado. Entonces, hermano, vamos a ver ahora los motivos de la gratitud de Pablo. ¿Por qué cosas es que está agradecido tanto Pablo? Pues vamos a leer ahí la segunda parte del versículo 14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Antes de ver algo allí, empezar a las cosas por las cuales está agradecido Pablo, me llama la atención que dice, el cual nos lleva, y allí mismo en el versículo 14 dice, en una de las partes, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. Nos lleva, y después dice, manifiesta por medio de nosotros en todo lugar. Y esto es algo muy importante de destacar, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar siempre convencidos que es Dios el que nos lleva a cualquier lugar que vayamos.
¿Cuántas veces nosotros, hermanos, iniciamos o vamos a algún lugar o iniciamos alguna tarea sin estar convencidos de que es la voluntad de Dios? Y nosotros venimos, se nos ocurrió algo, se nos vino una emoción, un deseo, y antes de estar convencidos plenamente que es la voluntad del Señor, arrancamos, iniciamos. Y cuando todo va saliendo como raro, como mal, hasta ese momento nos preguntamos, ¿era verdaderamente la voluntad del Señor que yo viniese aquí o que hiciera tal cosa? Pues aquí el apóstol Pablo está reconociendo, ya sabemos a todos los lugares que fue el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, pero él está reconociendo y dice, fue mi Dios el que me llevó. No fue un deseo mío, no fue mi voluntad, fue la voluntad del Señor en llevarme. ¿Y sabes qué es lo precioso, hermano? Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, vamos a tener la victoria. Vamos a ver que aunque el enemigo se oponga, que aunque la dificultad venga, la victoria va a ser segura. Eso es algo que me gusta destacar ahí en esta parte de esos versículos. Alguien parafraseó ese capítulo, esa parte de ese capítulo y lo puso así. Él nos conduce aquí y allá y nos exhibe al mundo. Qué precioso es. Él es el que nos lleva de aquí y allá y nos exhibe al mundo. Nos exhibe para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Eso es lo importante. Lo importante no somos nosotros. Nosotros o nuestro nombre o tener un nombre, eso no importa. Lo que importa es que el nombre de Cristo sea glorificado, que su poder sea demostrado, que nosotros podamos decir, es el Señor el que hizo esto. Es el Señor el que ha hecho todo esto. Es precioso cuando los creyentes hacemos o decimos algo así, reconociendo que es Dios glorificándose en nosotros. Entonces, hermano, es precioso eso. Es importante, hermano, estar plenamente convencido antes de iniciar cualquier cosa. Para el Señor, estar convencido que es Él el que nos está motivando o es la voluntad del Señor. Hay versículos en Proverbios 3:5, versículos conocidos por todos nosotros. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículos que todos los creyentes debemos tenerlos memorizados. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia, esa palabra, en tu propia prudencia, es en tus propios pensamientos. No te apoyes en lo que tú piensas, no te apoyes en lo que tú crees, apóyate en el Señor. Busca su voluntad, busquemos su voluntad, anhelemos su voluntad, digámosle siempre al Señor, Señor, tengo este deseo, se ha venido esto a mi corazón, a mi mente, es tu voluntad, Señor. Y no tratemos de convencernos a nosotros mismos de que es la voluntad de Dios. Hermano, cuando un creyente anhela fervientemente la voluntad del Señor, el Señor va a mostrarle el camino. El Señor va a mostrar el camino. Eso es algo precioso. Eso es algo maravilloso, cómo el Señor nos guía y cómo el Señor nos da paz cuando nosotros estamos en su voluntad. Cuando un hermano está a punto de casarse y está preguntándose, ¿es esta la muchacha, Señor, que has escogido para mí? Y cuando él busca la voluntad del Señor, cuando llegue ese momento, él va a tener paz en su corazón. Él va a tener una seguridad que sobrepasa todo entendimiento. Y así es cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. Podemos tener esa paz y ese gozo. No hay duda, no hay ninguna duda de que es la voluntad del Señor. Así que precioso esto, hermanos, es precioso. Y bueno, la gratitud del apóstol Pablo por los triunfos en la obra.
en el ministerio que Dios le encomendó a él, un ministerio muy duro. Le envió como apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo sufrió mucho y él puede decir allí, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y lo importante a destacar en esto, hermanos, principalmente es que el triunfo es en Cristo Jesús. No es en nosotros, hermanos. El triunfo no está en nosotros mismos. Si nosotros dependiéramos de nosotros mismos, solamente encontraríamos fracaso. Fuera del Señor, hermanos, solo hay fracaso. Nosotros sin el Señor somos derrotados. Solamente en Cristo es que nosotros tenemos la victoria. Pablo reconoce eso. Aquí no está diciendo yo soy el gran apóstol Pablo y él no. Él está diciendo en Cristo es que tuve o tenemos el triunfo nosotros los creyentes. Y podemos gozarnos en esto, hermano. Podemos sentirnos agradecidos en esto. Y vamos a leer rápidamente Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Versículos también muy conocidos. Filipenses 4, versículo 11. Vamos a leer del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo ahí hace una pequeña reseña de lo que ha pasado. Pablo hace una reseña allí de los momentos difíciles, ha tenido necesidad, ha pasado hambre. Como dijimos en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, vemos, él hace un relato enorme de todo lo que él tuvo que padecer en sus viajes misioneros. Fue azotado, estuvo en peligro de los de su nación, de los gentiles, de ladrones, estuvo en peligro de todo mundo, incluso hasta de falsos hermanos, y él estuvo en tantos peligros. ¿Y a dónde estuvo? ¿O de dónde vino el socorro? Vino de su confianza en el Señor. Por eso puede decir él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto de la paz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, hermano, está la victoria del creyente. Cualquiera que sea la situación, hermano o hermana, yo no sé por lo que tú estés atravesando. Puedes estar atravesando por cosas terribles. Y quizás tú me digas, no, hermano, si usted supiera lo que estoy pasando. Pero déjeme decirle que yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. El Señor sabía por lo que Pablo estaba pasando. El Señor sabía lo mucho que Pablo estaba sufriendo. Y el Señor fue el socorro de Pablo. Y Él es nuestro socorro. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Él no cambia, su poder no disminuye. Su amor, su misericordia hacia nosotros no disminuye. Si Él tiene cuidado de los pajaritos del cielo, no va a tener cuidado de nosotros, hermanos. Debemos gozarnos en esto y estar agradecidos con el Señor. Y aquí vamos a ir a la segunda cosa por la cual está Pablo agradecido. Vamos a regresar a 2 de Corintios. Y allí en la misma parte de ese versículo dice, y por medio de nosotros, mire qué precioso esto, y por medio de nosotros manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento, y por medio de nosotros. Por eso puse a esta parte, gratitud por permitirnos presentar un sacrificio acepto. Repito, gratitud por permitirnos presentar un sacrificio acepto. ¿Sabe el privilegio que tenemos nosotros los creyentes, hermanos? Tenemos un privilegio tan grande. Dios nos ha dado el privilegio de nosotros llevar el evangelio de salvación a toda alma perdida. ¿Sabe, hermano? Esa palabra conocimiento, en esa no puedo pensar en algo más que en el evangelio.
Eso es lo que el Señor nos ha encomendado, llevar el Evangelio a las almas perdidas. Y Él me ha escogido a mí, lo ha escogido a usted, nos ha escogido a todos nosotros los creyentes. El poder llevar ese mensaje de salvación. Estaba pensando, hermanos, en esa palabra allí que usa él, olor de su conocimiento. 4 veces, en estos versículos se usa 4 veces la misma palabra. Dice ahí olor de su conocimiento. Dice también olor de Cristo. Dice olor de muerte y también dice olor de vida para vida. 4 veces usa esa palabra en estos versículos. Y estando pensando me acordé de aquella mujer que derramó aquel perfume de nardo fino, ¿verdad?, sobre el Señor Jesucristo. Qué precioso ese sacrificio, un perfume costosísimo, un perfume de alta calidad. Y me imagino yo aquel perfume cómo se expandió por todo el lugar donde estaban. Y todos aquellos que estaban, ¡ah, qué rico huele! ¡Qué rico olor! Y esta mujer hizo aquel sacrificio, derramando este perfume sobre el Señor, preparándolo, ungiéndolo para la sepultura. Y qué precioso, hermanos, pensando en esto, de nuestro sacrificio o del sacrificio de nosotros en el ministerio. Qué precioso es para Cristo, hermano, para nuestro Dios, cuando nos ve a nosotros predicándole el Evangelio a las almas perdidas. Cuando nos ve a nosotros en un hogar que no tienen a Cristo, mostrándoles a Cristo como el Salvador de sus almas, mostrándoles el sacrificio de Cristo. Y yo, estaba pensando que eso sube ante la presencia de Dios como un olor agradable, como un sacrificio acepto delante de Dios. Qué precioso es eso, hermano, qué privilegio tenemos. Y Pablo está lleno de gratitud y dice, a Dios gracias. Gracias, Señor, porque no solamente eres mi proveedor, mi ayudador, no solamente me das el triunfo, sino que te ha placido utilizarme como instrumento de tu paz. ¿Sabe, hermano? Eso no tiene precio. Eso no tiene precio y qué precioso, qué feliz, qué contento se debe sentir Dios al ver a sus hijos predicando las verdades, la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces allí vemos nosotros, hermanos, al Señor, a Pablo, dando las gracias por eso. Me gustaría, hermanos, para seguir hablando sobre esto del olor, que en Efesios 2, 1, 2, en Efesios, un poco adelante, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Mire, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Perdón, hermanos, es el 5:2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Repito la última parte, hermanos. Y se entregó a sí mismo por nosotros, oiga bien, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué precioso. El sacrificio de Cristo fue un olor fragante ante la presencia de Dios. Dios vio a su Hijo, vio el sacrificio de su Hijo como algo acepto para el perdón de nuestros pecados. No había otro sacrificio posible, pero me llama mucho la atención en olor fragante. Esa palabra olor, hermanos, no están ahí en esos capítulos accidentalmente, no. Simplemente nos manifiesta que para Dios es tan agradable, que para Dios tiene un olor agradable el servicio de los santos en predicación del Evangelio. Algo muy, muy hermoso. Ahora vamos a ver, hermanos, allí que nosotros o las personas que
que tienen a Cristo en su color, o cuál es el olor que tienen las personas que tienen a Cristo en su corazón. Es algo que a mí me emociona, es algo que me llena de mucha gratitud al Señor cuando dice allí, dice en ese mismo versículo, y por medio de nosotros manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Grato olor de Cristo en los que se salvan. Mire, qué precioso es tener el privilegio de predicarle el evangelio a alguien y que esa persona se salve, que esa persona ponga su confianza en el Señor. Eso es algo precioso. Llevarle el mensaje a algo es algo que nos llena de gozo. ¿Y qué olor tienen esas personas? Todas las personas que se convierten a Cristo, dice que tienen ¿qué? El olor de Cristo. Y bueno, yo estuve pensando, ¿y a qué huele Cristo? ¿Cuál es el olor de Cristo? Pues sin duda que es muy agradable. El de su sacrificio, como estuvimos leyendo en Efesios 5, capítulo 1 y 2, es un grato olor. Es un grato olor. El olor de Cristo es precioso ante la presencia del Señor. Su santidad, su carácter, su bondad, su amor. El olor de Cristo es precioso, es agradable. Pero qué precioso es, hermano, que allí dice que nosotros, que los que creen en Cristo, dice ahí, grato olor de Cristo en los que se salvan. Qué precioso es eso. Cuando Dios ve a un creyente, el olor que tiene ese creyente es el olor de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Nosotros somos el fruto de la aflicción del alma del Señor. Sin duda que tenemos el olor de Cristo. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero que quita los pecados del mundo. Y podemos estar tan agradecidos por eso. No somos cualquier cosa. Hermano o hermana, no sé cómo está tu autoestima. Quizás tienes una autoestima baja. No sé qué está pasando en tu corazón, pero tú eres alguien especial. Tú tienes olor a Cristo si conoces al Señor. Y eso es algo que debe a nosotros llenarnos de mucho regocijo. Pero también hay una parte aquí que es muy triste. El olor de los que se pierden. También los que se pierden tienen olor. Y dice en ese versículo, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte y para muerte. Qué triste. Esto es algo tan triste. El olor de los que se pierden, solamente muerte, separación por los siglos de los siglos. ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje de salvación? Amigo que nos escuchas, ¿cuántas veces has escuchado lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? ¿Cuántas veces has rechazado el evangelio de salvación? ¿Cuántas veces has rechazado al Señor? Pues déjame decirte que si te mueres en esa condición, estarás perdido para siempre. No habrá más esperanza para ti, no habrá futuro para ti. Lamentablemente el infierno está preparado para los incrédulos. ¿Y cuál es el olor que lleva a la presencia del Señor los que se pierden? Olor de muerte y para muerte. Pues puedes pasar de muerte a vida si pones tu confianza en el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo ahí en ese mismo versículo, y aquello es olor de vida para vida, o sea, para los que se salvan, olor de vida. Primeramente olor de Cristo y ahora olor de vida. Porque todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor tenemos vida y vida en abundancia, tenemos vida eterna. Y pronto estaremos con el Señor frente a frente. Le veremos tal cual es Él y podremos caer rendidos a sus pies y decirle personalmente, gracias Señor. Gracias porque lo hiciste todo por mí. Gracias por entregarme. Gracias entregarte. Gracias por no dejar que perdiese mi alma. Entonces, hermano, el olor de los incrédulos para muerte, pero el olor de los creyentes para vida. Y eso es algo maravilloso. Allí, antes de terminar ese versículo 16, el apóstol Pablo hace una pregunta muy interesante. Dice allí, y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Interesante pregunta, ¿verdad? Estuve pensando mucho en esto. Y para estas cosas, ¿pero para cuáles cosas? Pues para lo que ha dicho anteriormente. Estamos hablando y hemos hablado de la predicación del Evangelio, de la comisión que nos ha dado. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Podría decir alguien, nosotros somos suficientes. Pues déjenme decirle, hermano, que el mismo apóstol Pablo, en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, nos da la respuesta. Podemos leer allí en el versículo 5, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5, ahí un poquito adelante, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No que seamos competentes, no que sea de nosotros, no que nosotros seamos suficientes, no que en nosotros esté todo. Hermanos, nuestra competencia proviene de Dios, todo proviene de Dios. Él es el que nos capacita, Él es el que nos lleva, nos envía y nos trae. Él es el que nos da el poder, nos da el conocimiento, la sabiduría para hacer las cosas. Él es suficiente. Él es suficiente, hermanos. El que le tiene a Él es suficiente, lo tiene todo. Precioso, ¿verdad? Precioso saber que al tener al Señor lo tenemos todo. No, pero hermano, no tengo suficiente dinero para hacer esto. No, es que no sé hablar como dijo Moisés. No, si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Él es suficiente en nuestras vidas. Entonces, hermanos, para ya ir finalizando, vamos a irnos al capítulo 17. Vamos a irnos al capítulo 17. Las características del creyente fiel. ¿Cuáles son las características de un creyente fiel? Pues encontré dos en estos versículos. Primeramente, hermanos, no medra. ¿Qué es eso? Pues simplemente no falsifica la palabra de Dios. Pero vamos a leer el versículo 17 para que entendamos. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa palabra medra significa falsificar y se usa 2 veces allí. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pues un creyente fiel, hermano, no falsifica la palabra de Dios. Un creyente temeroso, agradecido con el Señor, respetuoso del ministerio que le ha sido dado, va a ser fiel a la palabra de Dios. Nunca, por muy difícil que sea, por muy complicado que sea, por muchos problemas que esto le traiga, él va a ser siempre fiel a la palabra de Dios. En el mundo, hermanos, abundan personas, hombres perversos, que adulteran, que falsifican la palabra de Dios. Encontramos tanta palabra falsificada hoy en día, encontramos tantas personas confundidas hoy en día. Mire, se encontraban en la iglesia, en los principios de la iglesia, ahí vemos el problema. Y ahorita son peores, hermano. Estamos en tiempos peligrosos donde se necesitan hombres fieles a la palabra de Dios, hombres fieles al evangelio de Dios. El evangelio tal y como se nos ha dado. Necesitamos eso, se necesita eso, hermano, que los creyentes seamos fieles y que prediquemos el evangelio de salvación. Y allí, hermanos, sin duda que vamos nosotros a estar muy de acuerdo en esto, que se necesita mucha sinceridad en el pueblo de Dios. Se necesita, hermanos, que nosotros seamos sinceros. Y esa palabra sincero que usa ahí en ese versículo es pureza. Pureza, el recto ministerio de las o el correcto uso de las escrituras. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que se necesita, hermanos, que nosotros los creyentes usemos correctamente la palabra de Dios. Allí en esa parte final dice allí, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Sinceridad, que dijimos que significa pureza, que también tiene que ver, hermano,
que nuestra vida debe ser acorde con lo que nosotros predicamos. Repito, nuestra vida debe estar acorde con lo que nosotros predicamos. ¿Es correcto eso en nuestras vidas, hermanos? ¿Es así en nuestra vida? La gente puede decir verdaderamente que ese hermano, ese hombre de Dios, vive lo que predica. A eso se refiere en esos versículos. Primeramente, presentar una palabra fiel, una palabra tal como se nos ha dado. Y también nosotros debemos presentar una palabra o debemos vivir una vida acorde con lo que nosotros predicamos. Preciosos versículos, hermanos, para motivarnos. Entonces, hermanos, el ministerio del creyente no tiene que ser un ministerio con fracaso, no tiene que ser un ministerio con desánimo. En Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria. Somos llamados a tener un ministerio lleno de victoria. Él nos da la comisión, Él nos da la tarea, pues Él es el que se va a encargar de proveer para todas las necesidades. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por haber estado juntos, pues sin duda que nos hace falta congregarnos como iglesia. A mí me hace falta. Siempre estoy pensando en eso, hace falta congregarse como iglesia. Hace falta estar juntos con los hermanos, pero debemos nosotros tener sentido común. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de mucha peligrosidad y debemos tener mucho sentido común y debemos cuidarnos, debemos protegernos. Así que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Amén.